quienes no me conocen, mi nombre es María Carolina Portela Fernández, soy residente de quinto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy, en el seminario mayor, vamos a hablar un poco de abordajes extendidos a base craneal anterior, abordajes endoscópicos. Esta charla fue asesorada por el doctor Jonathan Paul, él es neurocirujano y cirujano de base de cráneo. Bien, entonces a modo de introducción, para empezar a hablar de este tipo de abordajes en particular, recordemos que la cirugía de base de cráneo se vino a desarrollar en realidad en las últimas décadas del siglo XX, puesto que el acceso pues, a esta área siempre ha sido difícil, pero apenas después de la década de los 80, a partir de los desarrollos tecnológicos que se dieron desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas, en particular de la tomografía de cráneo, pues se permitió empezar a desarrollar abordajes quirúrgicos para esta región y pues tratar ese tipo de patologías. Entonces tenemos en la cirugía de base de cráneo una primera etapa comprendida entre la década de 1980 y 1990, que algunos libros la mencionan como una era ósea en la cual se estaban explorando precisamente las posibilidades de exposición de estructuras neurovasculares a partir del fresado del hueso. En esta época la mayoría de las complicaciones graves asociadas a este tipo de cirugías eran de tipo vascular, y pues nuevamente la idea era obtener el acceso a las estructuras neurovasculares de la base del cráneo, minimizando la manipulación de tejidos neurales. Posteriormente, entre la década de 1990 y los años 2000, tuvimos una nueva era, pues digamos, en la que se fusionaron en gran parte la cirugía cerebrovascular y la cirugía de base de cráneo, con técnicas de reconstrucción vascular y diversión de flujo con el objetivo de salvaguardar estas dificultades vasculares que se habían presentado inicialmente, y a partir de los años 2000, gracias a avances acelerados en las tecnologías ópticas, tanto para sistemas de microscopía como para endoscopia, se empezaron a hacer abordajes a la porción ventral de la base del cráneo, permitiendo que la base del cráneo fuera abordada, digamos, en 360 grados, tanto por abordajes, digamos, un poco más dorsales, que en gran parte eran los abordajes iniciales, y ahora ya con abordajes, digamos, anteriores, que fueron evolucionando a través de corredores quirúrgicos que se desarrollaron a partir de módulos, perdón, de los planos sagital y coronal a nivel de la cavidad nasal, y que pues esto se ha venido desarrollando aceleradamente en los últimos 20 años. Y en esta misma etapa, uno de los avances más importantes pues, que se ha tenido es el desarrollo de los colgajos pediculados de mucosa nasal, con el objetivo de lograr la reconstrucción de base de cráneo y disminuir la principal complicación de este tipo de abordajes ventrales, que era la fístula del líquido cefalorraquídeo. Bien. Entonces, en cuanto a algunos principios básicos, que esto aplica para cualquier tipo de cirugía de base de cráneo, se debe buscar tener un buen acceso, minimizando la retracción y la manipulación de las estructuras neurales. Es decir, si tengo estructuras óseas que sean susceptibles de fresado, se deben fresar. Si tengo vasos adyacentes a las estructuras a las que voy a intervenir, pues debo manipular estos vasos, bien sea mediante disección y transposición cuidadosa, o protección de la estructura vascular, o inclusive en algunas ocasiones técnicas de bypass. Y en la medida de lo posible se debe evitar cruzar el trayecto de los nervios para evitar su lesión secundaria. En cuanto a la resección, hemos tenido evolución. Inicialmente se hacían unas resecciones muy agresivas, muy grandes, y se ha venido evolucionando hacia un enfoque más conservador, perdón. Esto dado porque se ha venido priorizando el desenlace neurológico del paciente y la calidad de vida del paciente por encima de lograr una resección radical de las lesiones. Esto se ha logrado gracias a que desde el campo de la oncología y la radiocirugía pues han tenido avances importantes en cuanto a las estrategias de tratamiento adyuvantes pues para el tipo de lesiones que tenemos en la base del cráneo. En cuanto a la reconstrucción, como ya hablaba, pues uno de los principales avances han sido los colgajos vascularizados, especialmente pues para las reconstrucciones desde la cavidad nasal. Y por último, es importantísimo, y esto siempre lo estresan en cualquier texto del cual uno estudie este tipo de temas, que el trabajo en equipo es fundamental, así como el abordaje multidisciplinar, en particular entre el neurocirujano, el otorrinolaringólogo y el neuroradiólogo. ¿Esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de maximizar los desenlaces clínicos de los pacientes.
Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso rápido de anatomía ósea y pues, de la cavidad nasal para poder empezar a hablar de algunos abordajes. Entonces, recordemos que tenemos la base del cráneo, que la vamos a tener dividida en 3 fosas, una fosa anterior que está aquí delimitada por esta línea punteada aguamarina, anterior a esta, ¿cierto? Formada principalmente por el etmoides, el esfenoides y el hueso frontal. Tenemos la fosa media, ¿cierto? Que el centro de esta va a ser la silla turca, con su extensión lateral hacia las fosas temporales y por último la fosa posterior. El día de hoy nos vamos a centrar a hablar en la fosa anterior. Bien. Bueno, en estas otras imágenes tenemos unos preparados óseos que nos muestran la relación de algunas porciones del hueso etmoides con la cavidad nasal y con otros huesos pues, que hacen parte de la cavidad nasal, que van a ser las estructuras pues, que se van a navegar en este tipo de abordajes endoscópicos a la base del cráneo. En particular, tengamos en cuenta pues, que la lámina perpendicular del etmoides junto con el vómer nos van a formar el septo nasal, que esta lámina perpendicular se va a continuar con el seno esfenoidal y con el rostrum esfenoidal, que va a ser una estructura muy importante para acceder a la base del cráneo, y que pues en su porción más lateral va a ser ya el etmoides quien tenga una estrecha relación con la pared medial de la órbita, y con el seno maxilar, pues que aquí no está disecado, pero pues el seno maxilar también es muy importante como parte del piso de la órbita y de la pared lateral de la cavidad nasal también. Bien, esta tiene un poquito más detallado eso de lo que les estaba hablando precisamente. Vemos otras estructuras que son importantes para hablar de este tipo de abordajes como la bula etmoidal, ¿cierto? También tenemos el Agernacy, pues que es la celdilla etmoidal que tenemos localizada más anterior. Tenemos los cornetes inferior, el cornete medio, y vemos aquí la lámina cribosa, que va a ser una de las estructuras óseas que vamos a tener en cuenta para este tipo de abordajes. Y en esta otra imagen tenemos pues como la relación entre las estructuras que terminan formando la silla turca aquí, el limbo esfenoidal o la región del tubérculo celar, el plano esfenoidal, la lámina cribosa y el seno frontal. Entonces vemos así como la progresión posterior anterior de estas estructuras que nos van a permitir acceder a la base anterior del cráneo a través de la cavidad nasal. Aquí tenemos algunos preparados anatómicos, pues digamos ya con tejidos blandos, donde se ven un poco mejor estas relaciones de las que estaba hablando, particularmente la del seno maxilar con la órbita y con la cavidad nasal, de las celdillas etmoidales con la pared medial de la órbita también, del seno esfenoidal en últimas con las coanas pues, y la nasofaringe. Recordemos que el techo de la nariz va a tener unos segmentos, un primer segmento nasal, un segmento etmoidal que es precisamente donde vamos a encontrar la lámina cribosa, y un segmento esfenoidal que pues va a estar conformado por el rostrum del esfenoides, pues como recordarán. Bien, y en estas reconstrucciones 3D de imágenes radiológicas tenemos, pues para darnos una idea de cómo es la relación de estas cavidades neumatizadas que tenemos al interior de la cavidad nasal, los senos paranasales, ¿cierto? Esta imagen es una imagen vista desde inferior donde vemos aquí el vestíbulo nasal, ¿listo? Vemos que el seno, digamos, más lateral va a ser el seno maxilar. Vamos a tener aquí las celdillas etmoidales que se ven un poco mejor en esta vista desde superior. Listo, tenemos también los senos frontales que van a tener un grado de neumatización variable. Y tenemos aquí un poco mejor cómo se ven las relaciones entre las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas medias, las posteriores, el plano esfenoidal aquí, digamos en el techo del seno esfenoidal y ya el seno esfenoidal como tal. Es importante recordar también para estos abordajes que el seno esfenoidal tiene 3 configuraciones anatómicas según su grado de neumatización. Este grado de neumatización va a ser variable tanto, pues dependiendo tanto de las características particulares de cada persona como de la edad del paciente. Listo, el patrón de neumatización más frecuente es el patrón celar, en el cual pues digamos toda la pared anterior e inferior de la silla turca va a estar comunicada con la cavidad neumatizada. Vamos a tener también un patrón de neumatización celar, en el cual esta cavidad neumatizada va a estar solo en contacto con la pared anterior
de la silla turca. Y por último vamos a tener un seno esfenoidal tipo conchal, en el cual la neumatización es mínima. Esto es importante porque algunas referencias anatómicas que vamos a ver a continuación del seno esfenoidal se van a ver precisamente dependiendo de este grado de neumatización de esta estructura. Entonces, en casos en los cuales yo tenga un seno preselar o un seno conchal, pues la idea es solicitar apoyo con equipos de neuronavegación, porque precisamente estas relaciones anatómicas que nos permiten definir dónde van a estar algunas estructuras vasculares importantes, como las arterias carótidas, como los senos intercavernosos y como los mismos nervios ópticos, pues no van a ser tan fáciles de distinguir. Bien, en esta imagen pues precisamente está esto que les estaba comentando. Esto es una vista del seno esfenoidal una vez se ha retirado el rostrum. Listo, este es el rostrum del seno esfenoidal. Una vez se retire ese rostrum, vamos a encontrar una imagen similar a esta en los pacientes que tengan una neumatización completa de su seno esfenoidal, en el cual vamos a ver una estructura prominente que va a ser la silla turca, ¿cierto? Esta va a estar bordeada de un par de estructuras como en forma de C, que van a ser las prominencias de las carótidas. Estas prominencias de las carótidas van a tener algunas relaciones con estas otras estructuras que van a ser los nervios ópticos, las impresiones ópticas, óseas que dejan los nervios ópticos, y esto nos va a dejar algunos recesos óptico-carotídeos, un receso óptico-carotídeo medial aquí y otro lateral aquí, los cuales van a ser estructuras de referencia pues importantes a la hora de hacer abordajes tanto a la fosa media como a la fosa anterior. Y por último tenemos aquí atrás pues el receso clival, que pues, se relaciona con el clivus en su tercio superior, lo cual pues no va a ser como el tema del que vamos a hablar tanto hoy, pero es importante tenerlo en cuenta que es precisamente a partir de este seno esfenoidal pues que está en todo el centro de la cavidad craneal y de la base del cráneo en su porción ventral, pues que vamos a tener muchos puntos de referencia bastante importantes para todos estos abordajes. Bien, esto se las muestro ahorita más tarde. Bueno, en cuanto a generalidades de estos abordajes endoscópicos, es importante tener en cuenta que el planeamiento prequirúrgico es fundamental. El abordaje preciso pues, a la lesión depende tanto de la anatomía del paciente como del tipo de lesión y la extensión que ésta tenga. Es fundamental tener una buena caracterización por imágenes, y en este tipo de cirugías es muy importante obtener tanto resonancias magnéticas como tomografías. Las primeras es porque nos permiten ver relaciones de los tejidos blandos y las estructuras neurovasculares, y la tomografía pues es fundamental en cuanto a su capacidad de caracterizar detalles anatómicos óseos de la cavidad sinonasal para definir algunos ítems importantes pues, de los abordajes a seguir. Los equipos a solicitar pues van a depender del caso, pero para estos abordajes endoscópicos extendidos, generalmente vamos a necesitar no solo un endoscopio de senos paranasales pues con un lente de 0 grados, sino que también vamos a necesitar algunos sistemas angulados, ojalá con angulaciones de 30, 45 grados e inclusive 70 grados se puede llegar a utilizar en algunos abordajes, particularmente para el seno frontal. Requerimos también sistemas de fresado especiales pues, para utilizar en cavidad nasal. Un buen set de pinzas Kerry son delicadas para completar las craniectomías según el abordaje. Disectores y elevadores pues, para cirugía sinonasal. Y pues de forma variable se puede requerir utilizar neuronavegación, aspirador ultrasónico e inclusive Doppler pues intraoperatorio como para ubicar estructuras vasculares y guiar la extensión del abordaje. Nuevamente, fundamental el abordaje multidisciplinar de este tipo de pacientes. En general, estos ítems de los que voy a hablar se deben hacer en todas las cirugías endoscópicas endonasales. Vamos a tener una primera fase de preparación nasal en el cual vamos a utilizar descongestionante nasal o adrenalina diluida. Esta se puede aplicar tanto en forma tópica, en el caso de la oximetazolina o la adrenalina, o también se puede utilizar para infiltrar la mucosa nasal con el objetivo pues de descongestionarla y permitir también un paso de hemostasia, digamos, preventiva. Asimismo, pues se requiere una asepsia como con cualquier cirugía. El montaje de la sala va a depender naturalmente de las preferencias
particulares del grupo de cirujanos, pero en términos generales debemos tener lo que es el endoscopio y la navegación en posiciones cómodas, que queden de frente tanto al cirujano como al asistente para poder continuar con la cirugía en forma cómoda en la medida de lo posible. En cuanto a la posición, estos pacientes deben estar con la cabecera de la cama un poco elevada, con una posición con un poco de Fowler, precisamente para facilitar el retorno venoso y pues prevenir que se congestione la mucosa nasal, puesto que al congestionarse esta se vuelve más friable y sangra con mucha más facilidad. El paciente pues va a tener la cabeza flejada, generalmente el abordaje va a ser derecho, entonces va a tener la cabeza flejada para exponer la fosa nasal derecha, para que esta quede de frente al cirujano. Y dependiendo del sitio exacto que se vaya a abordar, se puede dar un poco de extensión, particularmente pues cuando vamos para fosa anterior, hasta 15, 20 grados de extensión, dependiendo de qué tan anterior vayamos y de la anatomía particular del paciente. También puede ser necesario utilizar un cabezal de 3 pines, especialmente si vamos a utilizar sistemas de navegación, pues para mantener las referencias anatómicas y las fiducias estables en su posición. Bien, entonces, estos abordajes ventrales a la base del cráneo, ¿cómo se pueden clasificar? Como había mencionado inicialmente, a raíz pues, de estos abordajes que se fueron desarrollando, pues el primero de estos, y digamos el papá de todos estos abordajes fue inicialmente el abordaje transesfenoidal a la silla turca. Pero a partir de este seno esfenoidal se empezaron a dar cuenta que se podían hacer extensiones hacia más anterior y hacia más posterior para llegar a estas zonas de la base del cráneo ventral, pues que han sido de tan difícil acceso durante la historia. Y a raíz de esto salió un concepto de anatomía por módulos o de unos módulos de la base del cráneo que los podemos clasificar en los planos sagital o coronal según su localización. Entonces, en el plano sagital, si nos vamos desde anterior hacia posterior, el primer abordaje que vamos a tener va a ser el abordaje transfrontal. ¿Listo? Este va a ser un abordaje que nos va a permitir llegar a la pared posterior del seno frontal y acceder a lesiones pues, de esta región. Vamos a tener en segundo lugar el abordaje a través de la lámina cribosa o transcribiforme. Listo, que este nos va a permitir acceder a lesiones un poco más posteriores, digamos en vecindad a la crista gali y a la falx en su inserción más anterior. Vamos a tener en un tercer lugar los abordajes a través del plano esfenoidal y del tubérculo celar en estas localizaciones que les acabo de mostrar. Este abordaje es particularmente útil para lesiones celares con extensión supracelar o para lesiones netamente supracelares. Ahorita vamos a ver pues con un poco más de detalle estas extensiones. Tenemos los abordajes a la silla turca, pues los abordajes a la hipófisis y tenemos los abordajes al clivus. Estos abordajes al clivus los vamos a dividir según el tercio que queramos, pues al cual queramos llegar. El tercio superior, que está en relación con el receso clival del seno esfenoidal, el tercio medio, que está pues en relación, digamos, con el espesor del clivus en sí, y el tercio inferior del clivus, que va a estar en relación con el foramen magno en su porción más anterior. Y por último tendremos los abordajes a través de la odontoides, esto es pues principalmente para descompresión de la unión bulbomedular, en caso pues de patologías inflamatorias o traumáticas y deformidades. En cuanto al plano coronal, lo que han hecho pues los autores que han descrito esto, inicialmente Kazan con Prevedelo y después algunas otras modificaciones que han venido haciendo otros autores a lo largo de estos años, es que estos abordajes coronales los van a dividir según la fosa craneal a la cual se están refiriendo. Entonces, en la fosa anterior, la cual pues, nos compete el día de hoy, vamos a tener los abordajes que van a estar hacia la órbita como tal, o los abordajes transorbitarios, listo. Y vamos a tener un abordaje supraorbitario medial en el cual pues, vamos a acceder al techo de la órbita en su porción más medial. En cuanto a la fosa media, vamos a tener abordajes transcavernosos mediales, pues como extensiones coronales de estos abordajes. Podemos tener abordajes transpterigoideos que nos van a permitir acceder al ápex petroso en su porción más medial. Y también tenemos pues otro abordaje en el cual se llega a la pterigoides partiendo desde el seno maxilar contralateral para lograr la angulación necesaria.
y tendremos abordajes suprapetrosos que nos van a permitir acceder a la cava de Meckel y también a la porción lateral del seno cavernoso. Y por último, en la fosa posterior, pues vamos a tener abordajes infrapetrosos, los cuales pueden estar en relación con el tubérculo yugular o con el cóndilo del occipital, y abordajes a los espacios parafaríngeos o a la fosa infratemporal, digamos ya extracraneales, que de pronto los utilizan más los otorrinolaringólogos y los cirujanos de cabeza y cuello, pero es importante que sepamos de su existencia también. Bien, estos procedimientos tienen en común también, digamos, de una forma similar a los abordajes a la hipófisis, que tienen una fase nasal inicial, ¿cierto? En esta fase nasal, los corredores quirúrgicos que vayamos a utilizar naturalmente dependen del abordaje, pues, y de la lesión precisa a la cual queramos acceder. Sin embargo, a grandes rasgos es fundamental maximizar la exposición ósea según lo que requiramos. Como les decía, el seno esfenoidal es una estructura central en la cual en la mayoría de los abordajes termina siendo necesaria la identificación de sus referentes anatómicos en forma parcial o completa. También es fundamental, especialmente en estos abordajes extendidos, los abordajes binostriles y el manejo, pues, del trabajo a cuatro manos. Esto con el objetivo, pues, de facilitar la visualización y la disección del tumor en forma simultánea, así como el control de la hemostasia. Es importante tener en cuenta desde que empezamos la cirugía la prevención de complicaciones rinosinusales, esto pues teniendo una manipulación cuidadosa de la mucosa, buscando mantener la patencia de los meatos de los senos paranasales, ¿cierto? Recordemos que estos meatos van a estar localizados, digamos, laterales, perdón, a los cornetes. Y es también importante recordar a la hora de hacer septostomías posteriores que van a ser importantes en este tipo de abordajes, que se debe preservar un strut en forma de L del septo nasal para evitar que haya un colapso del dorso nasal y que esto pues lleve posteriormente a deformidad y a complicaciones estéticas y funcionales a nivel nasal para el paciente. Asimismo, desde el momento en el cual estamos empezando la cirugía, debemos estar pensando también en la reconstrucción de la base del cráneo. Eso es fundamental en estos abordajes extendidos, puesto que en buena parte de ellos vamos a tener apertura dural y disección subdural y disección aracnoidea, particularmente pues en el tipo de lesiones que nosotros manejamos, y por ende estos procedimientos tienen un riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo mayor que el que tienen los procedimientos a nivel de la hipófisis. Por ende es fundamental preservar los pedículos vasculares para los colgajos nasales según sean necesarios, y pensar también en colgajos alternativos en caso tal que por el tipo de abordaje que se tenga que hacer, por ejemplo en el caso de los abordajes, pues que digamos no es el tema de la revisión de hoy, pero por ejemplo en el caso de los abordajes transerigoideos, en muchas ocasiones se debe sacrificar la arteria esfenopalatina, entonces se debe pensar en colgajos alternativos al nasoseptal para cubrir estos defectos de la base del cráneo. Bien. Entonces, aquí les traigo un videito de una endoscopia nasal para ver algunas de las referencias iniciales. Este va a ser el cornete inferior, este va a ser el cornete medio, esta región es la axila del cornete. ¿Listo? Vamos a ver aquí detrás que se insinúa una cavidad ósea, esa es la bula etmoidal. ¿Listo? Aquí el endoscopio lo van a estar avanzando a través del meato medio, se ve un poco mejor esta bula de la que estábamos hablando. ¿Listo? A continuación van a avanzar el endoscopio a través del piso de la nariz, que es esta estructura que tenemos aquí, y al fondo vamos a encontrar la coana, pues que es la apertura de la cavidad nasal a la nasofaringe, que esta va a ser una referencia importante para nosotros definir, por ejemplo, los cortes que vamos a hacer en la mucosa para preservar o para rescatar un colgajo nasoseptal. Asimismo, un poco más arriba, más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros más arriba de la coana, vamos a encontrar el ostium del seno esfenoidal, que va a ser pues la estructura que vamos a buscar inicialmente para exponer el seno esfenoidal en los casos en los que lo requiramos así. Y esta estructura aquí medial pues será el septo nasal. Bien, entonces como les decía, en estos, digamos en los abordajes a hipófisis es opcional separar el colgajo nasoseptal, sin embargo en los abordajes extendidos esto es un paso casi que obligado, porque estos abordajes generalmente van a tener
bien sea disección subaracnoidea o defectos óseos grandes de más de 2-3 centímetros que van a requerir cobertura con colgajo pediculado. Entonces, como les estaba diciendo, la referencia va a ser a partir del ostium, del esfenoides, más o menos 1 centímetro por debajo de este vamos a tener un corte inicial, ¿listo? Que va a venir hacia el septo nasal, viene hacia anterior, debemos dejar por lo menos 1 centímetro de mucosa en el aspecto superior del techo, pues hacia el techo de la nariz, puesto que estar la mucosa olfatoria y por ende pues debemos evitar utilizarla pues, para que el paciente pueda preservar el olfato en la medida de lo posible. Y vamos a hacer una incisión vertical anterior, que esta también debe estar por lo menos 1 centímetro antes de la finalización de la mucosa. Listo. Y vamos a tener una incisión inferior que esta, digamos, se puede extender hacia la pared lateral de la cavidad nasal en caso que requiramos colgajos más grandes para defectos mayores. Y esto se va a comunicar con un corte que viene aquí justo por encima de la coana, que va a ser pues como el origen del pedículo vascular. Inclusive aquí tenemos teñida la arteria esfenopalatina, ¿cierto? Y cómo pues este es el sitio en el que este ingresa a la nariz y por eso pues este es el pedículo vascular que debemos conservar para que la reconstrucción con el colgajo pues sea exitosa. La descripción del colgajo nasoseptal cambió el pronóstico completamente de estas cirugías endoscópicas. Eso permitió que, pues en conjunto con otras técnicas reconstructivas, pero esta fue quizás la que más permitió avanzar en este aspecto, que la tasa de fístulas de líquido cefalorraquídeo bajara de alrededor del 20%, 16 al 20%, que era la tasa de fístula inicial, bajara a más o menos un 4%, que es la tasa actual. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y dejarlo reservado. Una vez uno eleva este colgajo, se debe reservar en la coana, ¿sí? Aquí abajito en la coana, buscando que el pedículo vascular no quede torsionado, no quede sufriendo, para reposicionarlo una vez pues, se termine la cirugía y vayamos a hacer la reconstrucción de la base del cráneo. Bueno, en cuanto al manejo de los senos paranasales, que pues estos van a ser los corredores de entrada para estos abordajes extendidos, estos van a ser cavidades naturales y esas cavidades naturales nos van a proveer corredores quirúrgicos. El esfenoidex, como les decía, es el punto de referencia, es un punto de referencia muy importante para definir abordajes a la base ventral, tanto para la fosa anterior como para la fosa media y posterior. En cuanto al etmoides, la etmoidectomía es un paso necesario para la mayoría de los abordajes al seno frontal, a la lámina cribosa y al plano esfenoidal. Pasos clave para realizar una etmoidectomía, que si bien habitualmente esto lo hace el otorrinolaringólogo, es importante que nosotros lo conozcamos también, es identificar el techo del seno maxilar. Recordemos que el techo del seno maxilar va a estar en estrecha relación con el piso de la órbita y pues identificar también la lámina papirácea en forma bilateral para definir la extensión lateral de la remoción ósea. Como consideraciones especiales al momento de revisar las imágenes, además de revisar, digamos, la pendiente que tenga la base del cráneo del paciente en particular. También debemos revisar si tiene variantes anatómicas, como por ejemplo las celdillas de Nodi. Estas celdillas van a ser unas celdillas esfenoetmoidales que se pueden relacionar con el canal óptico y con la arteria carótida interna, por lo cual es fundamental uno saber si el paciente las presenta, pues para tener una disección cuidadosa a este nivel y prevenir lesiones, bien sea al nervio óptico o a la carótida en este punto. En cuanto a la sinusotomía frontal o el procedimiento tipo draft 3, es un procedimiento que también lo hacen los otorrinos generalmente, pero esto nos va a permitir una comunicación amplia entre el seno frontal y la cavidad nasal. Esta comunicación amplia nos permite a nosotros acceder al seno frontal y trabajar pues a este nivel si así lo requerimos, y asimismo pues previene que haya complicaciones secundarias a estenosis de la vía de drenaje del seno. Esto puede suceder pues como parte del proceso cicatricial del seno, de los senos paranasales, y pues en estos casos cuando hay obstrucción del flujo pues de la secreción mucosa, pues vamos a tener sinusitis crónicas y otras complicaciones sinusales pues que buscan prevenir estas comunicaciones amplias entre los senos paranasales y la cavidad nasal.
Bien, entonces en este videito vamos a ver un poco cómo se expone el esfenoides. Aquí están haciendo inicialmente una septostomía posterior, están disecando el rostrum del esfenoides. Listo, inicialmente esta es la mucosa nasal contralateral. Aquí ya tenemos expuesta la mucosa nasal pues del lado del abordaje, del lado derecho. Listo. Aquí se está retirando parte de la mucosa con este microdebridador para dejar el hueso desnudo. Poder observar las referencias anatómicas. Aquí vemos ya septos al interior del seno esfenoidal, los cuales se van a ofrecer en forma cuidadosa, bajo irrigación constante, hasta lograr pues exponer los referentes anatómicos de los que hablábamos ahorita, particularmente las prominencias carotídeas, las prominencias de los nervios ópticos, del quiasma, la silla turca, y esto pues con el objetivo ya de definir el resto del abordaje, cómo se piensa extender. Bien, en cuanto al etmoides, vamos a tener algunos, pues aquí traigo una serie de fotografías, me parece un poco más fácil comprenderlo de esta manera pues para nosotros. Recordemos lo que les estaba hablando ahorita, entonces tenemos la bula etmoidal aquí detrás, en el meato pues medio, vamos a tener el cornete medio, listo. Es muy importante infiltrar a nivel de la axila pues para lograr movilizar el cornete pues y manejar la parte del sangrado. Este se debe movilizar, ocasionalmente hay que retirarlo, sin embargo al momento de retirarlo es importante tener en cuenta no retirar la lamela basal, puesto que la lamela basal nos va a dividir las celdillas etmoidales entre las anteriores y las posteriores. Inicialmente vamos a empezar con la resección de la bula etmoidal. Esto se puede hacer con un set de curetas en J, ¿cierto? También recomiendan hacer antrostomía maxilar, pues como para tener una mejor exposición ósea. Posteriormente, una vez se resecaron el proceso uncinado y la bula etmoidal, pues vamos a ver la sinusotomía o la antrostomía maxilar aquí amplia. Vemos la mela basal, que como les estaba diciendo ahorita, hace parte de la inserción del cornete medio en la pared lateral de la nariz, y esto nos va a definir las celdillas pues en su localización. Las celdillas etmoidales empiezan a retirar, primero se debe palpar detrás de estas celdillas que no haya dehiscencias pues, del hueso, y posteriormente se retiran bien sea con curetas en forma de J o con pinzas de corte, con pinzas Kerris o con fresa. Bueno, se van retirando poco a poco hasta lograr exponer la pared medial de la órbita, listo, que la tenemos aquí. Y por último, finalmente, vamos a terminar exponiendo ya la base del cráneo con la lámina cribosa, los filetes olfatorios, y bueno, ya según el abordaje que requiramos hacer, sea un abordaje a través de la lámina cribosa o continuar pues con el procedimiento de draft y con la sinusotomía frontal o con un abordaje al plano, pues eso ya dependerá de lo que necesitemos resecar. En cuanto al seno frontal, entonces en esta primera imagen vemos cómo se crea una ventana a través del septo. En este caso sí es una ventana a través de la porción superior del septo. Recordemos que como la mucosa olfatoria está a este nivel, al menos teóricamente el riesgo de tener alteraciones olfatorias con este tipo de procedimientos es un poco mayor que con cirugías de hipófisis en las cuales no se requiere manipular la mucosa olfatoria pues, con tanta frecuencia. Listo. Esta ventana a través del septo nos va a permitir exponer el borde anterior del cornete medio en forma inicialmente pues unilateral, y después vamos a terminar viendo el otro lado. Una vez está completa esta ventana septal, entonces vemos, como les decía, ambos cornetes, ¿listo? Ambos cornetes medios, perdón, aquí están las axilas de los respectivos cornetes. Dado que la vía de drenaje no es tan fácil de definir, ocasionalmente, pues, en el libro que revisé hablan de hacer una mini trefina a nivel del seno frontal en la ceja para, pues, instilar bien sea fluoresceína o algún otro. Disculpen un momento. ¿Cómo se marca para no preguntar por qué no han llamado al señor para la cirugía? Es que a las 7 y que le dijeron que esperara acá en la sala. Disculpen que era la familia de un paciente preguntando una cosita. Bueno.
Listo. La idea es hacer con una minitrefina, pues lograr instilar una sustancia con contraste, hablan de fluoresceína, para pues, con el endoscopio ver la vía de drenaje del seno frontal y ya con eso pues definir el sitio en el que uno va a empezar la sinusotomía. Bien. Una vez encontramos el ostium del seno, se empieza a fresar esta hasta pues, ir exponiendo en su totalidad la cavidad pues, del seno frontal, se retira también el septo que hay entre los dos senos frontales, logrando dejar esta comunicación amplia del seno frontal con la cavidad nasal. ¿Listo? Bueno. Les voy a hablar un poquito algunos detalles de estos abordajes y en particular como para ir revisando unos articulitos para finalizar. Entonces, con los abordajes transfrontales, pues vamos a obtener acceso a la porción más rostral de la fosa anterior. Generalmente las lesiones que vamos a intervenir a este nivel van a ser mucoceles, tumores fibroóseos, quistes dermoides. El abordaje, pues, es básicamente el que les acabo de mostrar en las imágenes previas. Y como digamos, un tip que dejaban en el libro de Stam era evitar disecar posterior a la inserción del cornete medio. ¿Esto con qué objetivo? Pues tratar de preservar algo de mucosa olfatoria y evitar la violación involuntaria de las celdillas etmoidales, puesto que esto nos aumenta el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a los abordajes a través de la lámina cribosa, generalmente se utilizan en lesiones malignas pues de los senos paranasales y también se pueden utilizar para obtener acceso a meningiomas del surco olfatorio. En el caso de las lesiones que tienen extensión a la cavidad nasal, recomiendan primero resecar el componente intranasal para poder exponer los límites, digamos, donde se inserta el tumor y definir márgenes en caso tal que se requieran. Algunos pasos clave del abordaje, pues en este caso vamos a necesitar abrir tanto el seno esfenoidal como el etmoides y además el seno frontal en forma bilateral. Esto con el objetivo de definir el borde anterior de la resección. ¿Listo? También vamos a requerir trasecar el septo nasal desde el rostrum del esfenoides hasta la crista gali. Esto nos va a dar el margen posterior, ojalá esto esté por lo menos 1 centímetro inferior al sitio en el que esté adherido el tumor al septo, en caso tal que esté adherido. Es importante desvascularizar el tumor previo a iniciar su resección, controlando pues, el sangrado de las arterias etmoidales. Y ya pues después se va ampliando la exposición ósea para exponer los demás márgenes. Entonces debemos ver la tabla posterior del seno frontal para definir límites anteriores, el plano esfenoidal a nivel posterior superior pues para definir este borde, las láminas paperáceas a nivel bilateral, y por último, pues elevar el huesito, la laja de hueso delgada que queda para exponer la dura madre en caso tal que se requiera una exploración intradural. También se requiere resecar la crista gali. En esos casos se debe disecar inicialmente de posterior hacia anterior con el objetivo de lograr despegar la falx de la crista antes de retirarla. Y la apertura dural debe ser en forma lateral para evitar la lesión a los vasos corticales. Entonces aquí tenemos algunos pasos de esta exposición. Tenemos ya la sinusotomía frontal, tenemos la ventanita a nivel del septo. Listo. Vemos aquí cómo el abordaje lo van completando ya con las órbitas aquí expuestas. Por acá tenemos la arteria etmoidal anterior, como estamos hablando, hay que controlarla. Y a medida que se va completando la remoción ósea, pues vamos a encontrar la dura madre expuesta. Ya digamos detalles específicos del resto del fresado van a depender de cada tumor en particular. Y finalmente, bueno, aquí vemos cómo se retira la crista gali, ¿cierto? Estas son imágenes en cadáver, imágenes en cirugía, pues en paciente vivo. Y digamos en estas últimas imágenes tenemos ya cómo finaliza la exposición de la porción basal de los lóbulos frontales. Y pues en los casos que sea necesario resecar los nervios y los bulbos olfatorios, pues también lo podríamos hacer en caso tal que estén con invasión por parte del tumor. En cuanto a estos abordajes a través de la lámina cribosa, debemos tener en cuenta que el abordaje generalmente es mucho más amplio, aquí delimitado en rojo, cuando lo vamos a utilizar para malignidades de los senos paranasales, que cuando lo vamos a utilizar, por ejemplo, para acceder a lesiones que son netamente intracraneales, como
por ejemplo, un meningioma del surco olfatorio, ¿cierto? Que no requerimos resecar tantas estructuras a nivel de los senos paranasales, sino solamente la base del cráneo, algo un poco más limitado, pues como para tenerlo en cuenta, que esto inclusive en los libros uno lo encuentra como unos abordajes etmoidales superiores, en caso tal pues que lo revisen así. Bien, en cuanto a los abordajes a través del planum y el tubérculo celular, pues se van a utilizar en tumores que comprometan bien sea la porción posterior de la lámina cribosa o los tumores supracelares. Esto frecuentemente requiere combinarse con abordajes celares o a través de la lámina cribosa según la localización precisa de la lesión. Algunos pasos clave, pues se requiere una esfenoidotomía amplia porque se deben identificar los recesos óptico-carotídeos mediales y el surco quiasmático. Recordemos que el surco quiasmático se relaciona con el tubérculo celar y con el limbo esfenoidal, y esto pues se requiere exponer en este tipo de abordajes. Adicionalmente se requiere una etmoidectomía posterior y pues para lograr abrir la porción posterior de la lámina cribosa en caso tal que se requiera. Y al momento de abrir la dura madre, particularmente en las lesiones celares, pues que tengan extensión supracelar, se requiere coagular y dividir el seno intercavernoso superior para lograr exponer tanto los contenidos de la cavidad celar como del compartimento supracelar y pues lograr resecciones completas de este tipo de lesiones. Bien, aquí algunas imágenes pues como mostrando nuevamente estos referentes anatómicos de los que hablábamos ahorita. Pues aunque se los mencioné ahorita al principio en la parte de anatomía, voy a pasar rápidamente por estas imágenes. Bueno, en esta otra imagen nos muestran cómo sugieren al menos estos autores la apertura de la dura madre, ¿cierto? Recordemos que los senos intercavernosos se deben haber coagulado y dividido previo a esto. Vemos cómo este tipo de apertura me va a permitir exponer la hipófisis, el tallo hipofisiario, el quiasma óptico y las arterias, parte del complejo comunicante anterior. Listo. A través de este tipo de abordajes, eso es importante especialmente en lesiones tipo craneofaringioma, podemos acceder a varios compartimentos según algunas modificaciones a la técnica, pues que no las revisaré por acá por falta de tiempo, pero es importante que las tengamos en cuenta. Y es que podemos acceder tanto a la región supraquiasmática como a la región preinfundibular, retroinfundibular, que esta va a estar en relación con la arteria basilar, e inclusive podemos llegar a acceder al tercer ventrículo en caso de requerirlo así. Entonces, este es un abordaje pues, bastante versátil que tiene bastantes usos pues, para estas lesiones supracelares. En cuanto a los abordajes coronales anteriores, el abordaje supraorbitario nos va a permitir exponer la mitad medial del techo de la órbita. Para esto vamos a requerir resecar la pared medial de la órbita y desplazar los contenidos de esta. Es importante un abordaje binostril con una septostomía posterior y superior para mejorar el acceso a estas estructuras. También se requiere una resección de el etmoides para poder exponer precisamente la lámina papirácea, y esta la vamos a elevar hasta la base del cráneo pues como para lograr acceder al compartimento supraorbital. En cuanto a los abordajes transorbitarios, estos se pueden utilizar para acceder a lesiones orbitarias intra o extraconales en los cuadrantes mediales. En caso tal es que se requiere una disección intraconal, esta debe hacerse entre los rectos medio e inferior con el objetivo de preservar la función oculomotriz. Y pues en estos casos, perdón, también es fundamental una esfenoidectomía amplia para poder exponer satisfactoriamente la lámina papirácea, y al momento de incidir la periórbita, pues esta se debe hacer en el sentido de las fibras del recto medio para evitar lesionarlo y alterar pues, la función oculomotriz. En cuanto a la reconstrucción de la base del cráneo, es muy importante anticipar y planearla, como habíamos hablado al principio. Algunos factores de riesgo para fístula de líquido cefalorraquídeo será pues, que el paciente tenga fístula en el transoperatorio, pacientes con sobrepeso u obesidad. También va a depender del tamaño del defecto y el compromiso cisternal por parte de la lesión resecada y el antecedente de radioterapia. Como vemos, la mayoría de los pacientes que tengan lesiones intradurales que tengamos que abordar con este tipo de cirugías, pues van a tener por lo menos 2 o 3 factores de riesgo de estos. Es importante entonces el uso pues, de los colgajos pediculados, como les había explicado ahora más temprano.
La idea es lograr una reconstrucción en múltiples capas que permita un selle hermético de la base del cráneo, y es importante minimizar el desplazamiento de la reconstrucción en el posoperatorio, por lo cual en estos casos particularmente se utilizan taponamientos nasales anteriores, más que todo con el objetivo de mantener la reconstrucción in situ mientras esta se adhiere a la mucosa. Bien, entonces centrándonos en la fosa craneal anterior, listo, para definir cómo vamos a hacer la reconstrucción, pues en los casos de los defectos pequeños, en fístula podemos utilizar injertos de grasa o de mucosa. En el caso de los defectos medianos, se puede empezar a utilizar injertos tipo fascia lata, de forma, digamos, subdural o epidural. El punto es que estén detrás de la pared ósea residual, y se pueden utilizar también injertos de mucosa o inclusive el mismo colgajón nasoseptal. Para los defectos óseos de más de 3 centímetros, algunos hablan pues de 2,5 centímetros, de forma obligatoria requerimos una reconstrucción en múltiples capas que incluya injertos de grasa, que incluya injerto de fascia lata, ojalá en una capa, digamos, al interior del hueso, que es el inlay, un onlay que va a ser encima del hueso, y por último un colgajo vascularizado, o sea, un colgajo nasoseptal u otro tipo pues de colgajo de mucosa nasal pedicular. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo precisamente de un abordaje transplanum, en el cual tenemos la reconstrucción en múltiples capas, ¿sí? Perdón, este es del clivus, que vamos a tener aquí un parche dural en forma pues inlay, lo que les está diciendo, que esté como cuñado por el huesito, después un injerto de grasa, listo, y por último el colgajo nasoseptal reposicionado en esta localización. A la hora de posicionar el colgajo pedicular es importante que este quede en contacto con el hueso desnudo para que este se pueda adherir y sellar adecuadamente. No debe quedar el colgajo sobre mucosa sin elevar, porque esto precluye que el colgajo se pueda adherir bien, y pues no va a lograrse un cierre hermético del defecto. Bien, se pueden utilizar pues una variedad de injertos diferentes. Básicamente lo que uno quiera puede utilizar de injerto que sea del paciente. Y en cuanto a los colgajos que habíamos hablado, pues tenemos los colgajos nasoseptales, o también tenemos un colgajo de corneta inferior, que se puede extender pues también medialmente. Se puede tener un pedículo posterior, que este nos va a permitir ascender mejor a estas regiones de la base del cráneo, y en caso tal que los colgajos de mucosa nasal no sean una opción por antecedentes del paciente, por compromiso previo o lo que sea, pues se deben utilizar como una última opción los colgajos regionales, sea un colgajo de pericráneo que se transponga a través de una mini craniotomía. O sea, requiere una incisión pues en cuero cabelludo para usted tomar el colgajo y luego introducirlo a los senos paranasales a través de una mini craniotomía. O un colgajo pues de fascia temporoparietal, que se utiliza especialmente en los abordajes coronales a la fosa media. Y ya como una última opción pues están los colgajos libres, con ayuda pues como de los cirujanos plásticos. Bueno, en cuanto a la aplicación clínica de este tipo de cirugías, sin duda alguna la cirugía endoscópica a la base del cráneo va a ser la vía preferida para resecar lesiones de origen sinonasal, lesiones que sean tanto tumorales como no tumorales. También es actualmente pues la vía preferida para corregir las fístulas espontáneas y la mayoría de las fístulas traumáticas del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el papel de estos abordajes en los tumores intracraneales es muy debatido aún. ¿Por qué motivo? Uno, pues este tipo de abordajes no son fáciles de hacer, requieren una curva de aprendizaje, y además se requiere una experiencia considerable por parte del grupo que esté manejando este tipo de pacientes. Está la potencial lesión del epitelio olfatorio con disfunción olfatoria posterior, que eso tiene varias implicaciones a nivel de la vida diaria del paciente, que pueden llegar a afectar su calidad de vida en forma importante. En cuanto a la resección total, la mejoría del déficit visual, la lesión vascular u otros, en la mayoría de estos desenlaces van a tener resultados muy similares los abordajes transcraneales y los transnasales. Puede que en algunos casos sean mejores en el grupo de cirugía transcraneal, inclusive dependiendo del tipo de lesión y del tipo de abordaje.
Y pues por último las tasas de fístula de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, este último ítem, pues a partir de las técnicas de reconstrucción de base de cráneo, pues ya no es tanto un problema, puesto que ya es mucho más fácil solucionarlo, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, hablando sobre esta controversia, encontré un par de revisiones sistemáticas, esta es del 2016, en la cual revisaron 60 artículos con meningiomas del surco olfatorio y del tubérculo celar. En total, pues tenían 1.656 pacientes tratados con microcirugía versus 292 pacientes tratados con endoscopia. Ellos encontraron al momento de analizar los datos una marcada heterogeneidad que les dificultó mucho las comparaciones y postulan que quizás las diferencias que encontraron, que son estas, no serían tan importantes si los grupos fueran un poco más homogéneos. Y a pesar de que aquí la mayoría de los resultados favorecía los abordajes endoscópicos, particularmente en cuanto a la función visual, en cuanto al deterioro visual, y bueno, la mortalidad en realidad también, aunque esta no fue significativa estadísticamente, ellos se abstienen de tomar como un partido a favor de esto porque precisamente el tamaño de la muestra de la cirugía endoscópica fue muy pequeño en comparación con la de microcirugía. En el 2018 salió esta segunda revisión sistemática y metaanálisis. En esta incluyeron 1.444 pacientes, también con meningiomas del surco olfatorio y del tubérculo celar. En términos generales, se encontraron mejores tasas de resección total para la microcirugía en los pacientes con meningiomas del surco olfatorio. Sin embargo, no encontraron diferencias en el grupo de los abordajes al tubérculo celar. La mejoría visual, ellos encontraron mucha heterogeneidad en los datos. Sin embargo, pues lo que lograron estimar fue que era mejor la endoscopia en ese aspecto para los meningiomas del tubérculo celar, diferencia que no se veía en los del surco olfatorio, y la fístula de líquido cefalorraquídeo en términos generales fue mayor en la endoscopia para ambos tipos de tumores. Mientras que las lesiones vasculares ellos las encontraron con un poco más de frecuencia en las cirugías endoscópicas para tumores del tubérculo celar en comparación pues, con los del surco olfatorio, que no encontraron diferencias. Y la mortalidad pues no difirió entre ambos grupos. Entonces, en últimas, lo que concluyen los autores con esta revisión sistemática es que pues a pesar de que los resultados de la endoscopia no son malos en sí, tampoco logran demostrar una superioridad clara de la endoscopia por encima de la microcirugía para este tipo de lesiones frontobasales de línea media, y pues siguen, o sea, el estándar de oro sigue siendo la microcirugía. En cuanto a esta revisión sistemática de la calidad de vida pues, relacionada con síntomas de los senos paranasales, pues revisaron 1.025 pacientes. El problema con la extrapolación de estos datos es que la gran mayoría de los pacientes tenían adenomas de hipófisis. Lo que encontraron en este estudio fue que la mayoría de los pacientes empeoraban, digamos, su calidad de vida en relación con síntomas de senos paranasales las primeras 4 semanas después de la cirugía, pero particularmente el grupo que iniciaba con síntomas más exacerbados presentaban una mejoría marcada de estos síntomas en el posoperatorio, mientras que los pacientes pues, que ingresaban con pocos síntomas, pues digamos se mantenían estables en el tiempo en cuanto a sus síntomas de senos paranasales. Sin embargo, pues es difícil extrapolar estos resultados para pacientes con cirugía de fosa anterior, pues porque la mayoría fueron de hipófisis. Algo similar sucede con esta otra revisión sistemática de los desenlaces olfatorios, que en últimas ellos encontraron datos muy heterogéneos con muy poca representación de las lesiones de fosa anterior y no encontraron diferencias significativas en la función olfatoria preoperatoria y posoperatoria, pero en este caso la gran mayoría de mejor dicho, los datos con los cuales sacaron esas conclusiones se referían únicamente a lesiones de la región celar. Esto porque los datos aportados pues, en los estudios que incluían tumores de fosa anterior eran muy poco precisos, entonces no los incluyeron en el análisis. Entonces, no sabemos realmente cómo le va a la parte olfatoria, no sabemos realmente cómo le va a la parte de los síntomas sinusales después de la cirugía.
Y por último, pues en cuanto a las fístulas del líquido cefalorraquídeo, este metaanálisis, pues, que incluyó estudios publicados en los últimos 20 años, mostró lo que, pues digamos, la impresión que se tenía y lo que veníamos hablando, y es que las fístulas de líquido cefalorraquídeo han disminuido desde cerca de un 20% cuando se empezaron a hacer abordajes endoscópicos, alrededor de un 4% en estos últimos 5 años, ¿cierto? Esto pues a raíz de la descripción de los colgajos nasoseptales y otros colgajos pediculados de mucosa nasal. Otros desenlaces como la resección, la mejoría visual, la lesión vascular y la mortalidad en el primer mes pues se han mantenido estables en el tiempo. Entonces, a modo de conclusiones, estos abordajes son abordajes que exigen una curva de aprendizaje por parte de todo el equipo quirúrgico, no solo el neurocirujano, y ese equipo debe ser multidisciplinar pues, para garantizar que los resultados que uno obtenga sean comparables con los de la literatura. El papel de estas cirugías es fundamental en el manejo de lesiones sinonasales, por ejemplo, los estesioneuroblastomas, los nasofibromas, tanto estas que tengan, pues, digamos, un componente local sinonasal como aquellas que tengan extensión a base de cráneo, pero los datos, pues, digamos, en cuanto a los desenlaces comparativos en los tumores de base anterior, no nos permiten sacar conclusiones sobre cuál abordaje será mejor que el otro. No nos es posible, pues no hay suficientes datos en mi opinión. ¿Qué pienso yo? Teóricamente estos abordajes, sobre todo los que requieren etmoidectomía, o sea, para base anterior, la mayoría, acarrean un riesgo pues que no es fácil de ignorar en cuanto a la parte de la función olfatoria, precisamente porque se manipula mucho esta mucosa y esto tiene el potencial de afectar la calidad de vida de los pacientes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir un potencial candidato, que es algo que yo hablaba el día de ayer con el doctor Polo, ¿cierto? De pronto un paciente que tenga un residuo basal, que ya tenga una función olfatoria alterada, pues uno consideraría con más facilidad llevarlo a un abordaje endoscópico, pero un paciente que tenga aún su función olfatoria preservada, primera cirugía, probablemente se le dé un mejor chance, no solo de resección, sino también de preservación de la funcionalidad olfatoria, pues con una cirugía transcraneal. Sin embargo, pues esto habrá que ver qué más se va publicando y qué más pues, van describiendo los autores en la literatura. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Caro. Muy completa tu revisión. No sé si Pacho está conectado. Me gustaría hacer algunas preguntas, en parte desde la falta de experiencia que yo tengo, porque cambiar del microscopio al endoscopio es supremamente difícil, siendo el endoscopio pues una técnica muchísimo mejor. La primera pregunta que tengo es cómo hacer para controlar el temblor de la mano izquierda, porque uno maneja la cámara con la mano izquierda y después de un rato empieza a aparecer el temblor. No sé si es porque uno por el estrés, por ser nuevo, hace mucha fuerza con la mano, pero el temblor se va volviendo un problema después de unos 30 minutos de cirugía. La segunda inquietud que yo tengo es, yo he visto que los expertos, digamos, en esto, siempre hacen el colgajo antes y a mí no me queda claro por qué hacer el colgajo antes cuando la arachnoide no se rompe, por ejemplo, en un tumor de hipófisis. Entonces me parece que al hacer el colgajo antes se pierde, primero se pierde tiempo y segundo queda la mucosa mala para una posible reintervención, cuando si no hay fístula pues no hay necesidad de colocar un colgajo. La tercera inquietud es si abrir el seno esfenoidal siempre para un abordaje de estos de fosa anterior, por ejemplo, para una fístula de líquido cefalorraquídeo, es lo mejor para quienes no tienen mucha experiencia, o de una vez se va uno al etmoides a través de la bula etmoidal. ¿Y cuál es el lente que prefieren para estos abordajes? Ojalá que Pacho me pueda contestar todas estas inquietudes o alguno de los otros que están presentes, porque no veo a Jonathan. Hola Nachito, ¿cómo estás? Buenos días a todos. No, pero ahí está Daniel, pero más o menos te doy mi concepto. En cuanto al temblor, entonces es cuestión de apoyar el endoscopio sobre la nariz del paciente, ¿cierto? O sea, tratar de ingresar el endoscopio en la mitad superior de la nariz,
y apoyarlo sobre la fosa nasal. Listo. Ese es como la técnica que te da más estabilidad. La segunda es que pues es muy diferente la conducta quirúrgica en diferentes cirujanos. Por ejemplo, yo no hago colgajo nasoseptal en todos los adenomas, ¿cierto? Solamente en los que de entrada yo piense que voy a tener un defecto muy grande, ¿sí? Y, o sea, dependiendo del tamaño, pero normalmente lo que yo hago es una reconstrucción multicapa con fascia lata silai o con dura sintética y con hueso del esfenoides, gelfoan y tisil o alguno de estos sellantes de fibrina. La tercera pregunta es si abrir el esfenoides o no para las fístulas etmoidales. Normalmente yo no abro el esfenoides, sino que voy por la bula etmoidal y expongo el defecto. Ahora, si es un defecto muy posterior, muy grande, pues habrá que hacerlo con la técnica, digamos, de atrás para adelante. Pero si no, pues no veo como mucha necesidad de abrir el esfenoides. Ese es como mi concepto. No sé si Dani... ¿Y el tipo de lente que pasó? El lente. Yo generalmente uso de 30 grados desde el principio. Ocasionalmente empiezo con uno de 0 y luego cambio al de 30. Es más difícil manejar el lente de 45 o el lente de 70. Entonces, pero hasta el etmoides da con lente de 30 o 45. Si uno ya va para el frontal, pues ahí sí lo ideal es tener un lente, ojalá un camaleón, en el que uno puede cuadrar la angulación del endoscopio hasta 70 grados. Pero con uno de 30 uno se defiende hasta el etmoides. Daniel, me gustaría ver tus comentarios. Y totalmente, yo muy de acuerdo con Pachito. Pues la primera pregunta, que es el temblor, de acuerdo con Pachito, apoyar bien el endoscopio, pues, en la parte superior de la narina, pero hay una cosa que uno al principio sí comete muchos errores, y es la posición del paciente, sobre todo en las endoscopias que son largas, pues, pues los tumores extendidos de base de cráneo se van a demorar más de 1 hora. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es que su mano izquierda no haga fuerza con el hombro, sino tenerla pegada al cuerpo, y que su manipulación sea el codo. Porque cuando usted está haciendo una posición isotónica con el hombro, en 40 minutos está temblando. Entonces, la idea es que el paciente esté muy bien posicionado para que usted no tenga que sostener el endoscopio con el hombro. Ese es el problema que yo veo más al principio, que uno esos detalles se les olvida, pues al principio se le olvida. Eso es lo primero, pues, con respecto al temblor. La segunda pregunta era como el colgajo. El colgajo nasoptal, profe, sí, es entendible que a uno al principio no haga mucho. Totalmente de acuerdo con Pacho, no todos los pacientes con adenomas de hipófisis necesitan un colgajo. Hay que evaluar bien barrera celular, hay que evaluar bien operativamente cuál es el riesgo del paciente que haga una fístula de líquido cefalorraquídeo, porque no todos necesitan reconstrucciones grandes. Pero el paciente que va para una extendida, una base de cráneo anterior, el que usted le va a abrir la dura y necesita un colgajo, usted lo hace al principio. Y lo hace al principio porque generalmente estos pacientes, para hacerle el siguiente paso de la endoscopia, que es la septostomía posterior, y generalmente meterse al etmoides y todo esto, va encadenado. Entonces, para usted hacerle la septostomía posterior, le hace el colgajo nasoseptal de Haddad. Después de que le hace el colgajo, se le expone muy bien el esfenoides y se le expone muy bien la transición entre el tabique cartilaginoso y el tabique óseo. Entonces, digámoslo así, es un paso que le descubre el siguiente. Entonces, al principio sí se debe hacer el colgajo, no dejarlo para el final, porque usted tiene un gran riesgo de dañar el pedículo. Y la otra cosa es que usted sí puede utilizar, si de pronto tiene dudas, o sea, no está seguro de si usted va a hacer, o sea, si el paciente tiene un alto riesgo de fístula, puede hacer lo que es el colgajo de emergencia, pues, o sea, el corte posterior, superior, inferior, sin hacerle el corte anterior, es decir, sin hacerle todo el colgajo nasoptal, sino que lo baja. Eso es como con el colgajo, pero totalmente de acuerdo con Pachito, no siempre tiene que hacer un colgajo. Muchas veces usted puede hacer un transesfenoidal directo y se acabó. La tercera era ¿cuál era la otra pregunta? Eran 3.
Si empezás abriendo el esfenoides y te vas para adelante, como para mejor Bueno, ubicación. Son fístulas de líquido cefalorraquídeo, porque eso es muy específico. Fístulas de líquido cefalorraquídeo en base de cráneo anterior. Yo diría que uno tiene que ser un poquito más prudente con eso, y lo que intento hacer es meterme en casi todas las fístulas con un neuronavegador. La verdad, me parece que a veces hacerlo de forma exploratoria, es decir, ir y anatómicamente, a veces es difícil, no siempre. Pero uno se ha llevado sorpresas en las cuales no encuentra la fístula bien. Y empieza uno a abrir y a abrir celbillas. Entonces, en mi experiencia, es mejor meterse en una fístula pequeña. Si uno no está bien seguro, métase con un neuronavegador. Y no abra el esfenoides, se mete de una vez a la fístula. Lo cuarto era el endoscopio, profe. Ahí yo sí quería hacer una cosita chiquita. Me parece que cuando usted va para las diferentes porciones de los abordajes, es decir, va para fosa craneal anterior, media o el clivus, la posición del paciente muchas veces es más importante que el mismo endoscopio. ¿Qué quiere decir eso? A mí me parece que cuando uno va para fosa craneal anterior y está seguro de que no se va a mover de ella, hacerle una buena extensión al paciente es importante. De ahí, y eso es una discusión que hemos tenido pues dentro de los grupos que hacemos esto, con Pachito, por ejemplo, hay algunas diferencias, porque a mí, por ejemplo, me gusta ponerle cabezal de 3 pines. Y la gente me dice, venga, pero es que ¿para qué? Y a mí me parece que es que mantener una posición para diferentes fosas craneales es importante. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va para la fosa craneal anterior, a mí me gusta dejarlo bien extendido. Si usted tiene, por ejemplo, un adenoma de hipófisis que está muy angulado hacia adelante, extenderlo para alinearlo con el endoscopio, así sea de 0 grados, para que usted cuando ponga el de 30 le permita ver más la punta del adenoma. Entonces, además del ángulo del endoscopio, me parece que es muy importante la posición del paciente. Ok, gracias. Y hay otra inquietud. Cuando ustedes por casualidad operan sin el otorrino, ¿qué hacen con el paciente? Porque él consulta y consulta por la presencia de costras que pueden durar hasta 1 año. Entonces, pues yo creo que uno siempre tiene que estar acompañado del otorrino, pero ¿qué hacen en los casos en que operaron sin otorrino y el paciente reconsulta y reconsulta por las costras? Mandarlo del otorrino, pues. Sí, Nachito, mandarlo al otorrino. Sí. Pasar la pena de que pasar la pena y mandarlo del otorrino, quítale vos las costras. Pero la doctora, yo me acuerdo cuando tuvimos una reunión de base de cráneo con los profes del Pablo, la doctora Marcela sugería pues como lo de hacer pues que los pacientes hicieran lavados nasales, precisamente para prevenir que se les formen esas costras como tan gruesas después de, creo que era la 3ª semana posoperatoria, ¿cierto, profe? Que ya lo mencionó. Totalmente, todos se deben ir con lavados nasales, pues con solución eso pues y mandarlos al otorrino obviamente, pero pues pero es inevitable porque esas costras son hasta 1 año y eso es un motivo. Total, sino que pues digo yo como pues y más cuando tienen colgado. Doctor Zorro, adelante. Buenos días, ¿no? Excelente la conferencia. Mire, nosotros pasamos de operar los tumores hipoficiarios primero por vía transcranial hace muchos años, luego por vía transesfenoidal con el microscopio y con el espéculo de Hardy. Luego nos mudamos a la endoscopia. Lo que hemos visto es mucho mejores resultados con el endoscopio que con el microscopio. Vemos que resecamos más tumor. Pero tengo la duda, o sea, y yo creo que para la gente pues joven y que está empezando, yo pienso que avanzar del tumor hipoficiario a hacer resecciones de meningiomas del surco olfatorio o meningiomas clinoideos, yo pienso que si los grupos no tienen un muy buen entrenamiento, si no está gente realmente con bastante experticia, la curva es muy alta, es mucho más alta que en tumores hipoficiarios para ese tipo de tumores de base de cráneo complejo. Y yo creo que, o sea, si a mí me llega un meningioma gigante del surco olfatorio, pues yo lo opero por vía transcranial, ¿sí? No, pienso que si no hay una experticia grande de grandes centros para ese tipo de tumores, yo creo que le iría mejor al paciente con microcirugía.
La segunda cosa, en cuanto a los aditamentos, pues nosotros empezamos con fluoroscopio y ahorita cuando hay la posibilidad del neuronavegador, tratamos de utilizarlo, ¿sí? Uno lo que veía, por ejemplo, del doctor Amin Kazan, que tenía más de 1000 y pico de procedimientos por vía transesfenoidal, siempre usaba neuronavegador. Entonces yo digo, pues si está en el hospital, no está de más usarlo. Y la última cosa, le quería preguntar cómo les ha ido a ustedes en su experiencia con crenofaringiomas por vía transesfenoidal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo sé que Daniel tiene mucha experiencia con craniofaringiomas. Adelante, Daniel. Hola, profesor Sor. Bueno, para la primera cosa era, bueno, totalmente de acuerdo con usted. Si a mí me llega, por ejemplo, en estos momentos, a veces meningiomas pequeños de la base craneal anterior, y es una opinión también personal, y gustándome mucho la endoscopia, yo también lo saco por arriba, por muchas razones. Pues yo creo que Carolina lo expuso en los pacientes en los cuales se hace, pues, se compara la vía transcraneal con la vía transesfenoidal, les va igual en cuanto a la mayoría de desenlaces, y en mi experiencia, las fístulas de líquido cefalorraquídeo siempre serán menores por una vía transcraneal. Entonces yo creo que uno no puede ser tampoco un neófito, o sea, es decir, muy bacano, muy bueno la vía endoscópica, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ni siquiera en los centros que tienen experiencia, sino que en este momento no hay una buena evidencia que muestre que sacar pacientes, o sea, sacar meningiomas, por ejemplo, y hagámoslo en caso particular, por vía endoscópica supere la vía transcraneal en manos expertas. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Si a mí me llega también un meningioma, y así no sea gigante, del surco olfatorio, lo opero por arriba. Con craniofaringioma nos ha ido muy bien. En realidad, yo creo que la vía de elección para muchos de los craniofaringiomas, no digo que todos, porque eso también tiene su subclasificación dependiendo de si es factible o no llevarlos a cirugía endoscópica. A mí me parece que nos permite mejor resección la vía endoscópica en niños y en pacientes jóvenes. En algunos adultos, porque muchos adultos tienen, digámoslo así, un crecimiento mucho más supracelular y a veces es más invasivo, me parece que a veces es más difícil en adultos, pero en niños nos ha ido muy bien. No sé cuál era la otra apreciación suya, doctor Zorro, qué pena. Él habló del uso del neuronavegador también, Daniel. Totalmente. Yo creo, profe, bueno, y eso es algo que hablamos mucho con los residentes, y es que yo creo que el neuronavegador, y en este momento no hay ninguna guía que le diga a uno, vea, en estos tumores usted tiene que meter neuronavegador o no. Yo creo que la filosofía, entre muchas, es si usted no tiene unas buenas condiciones anatómicas para ubicarse con seguridad en cualquier tipo de procedimiento, utilice un neuronavegador. Y en la nariz, la anatomía es muy variable. Entonces, lo que hablamos ahorita en las fístulas, si usted tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo, sabiendo que las hemicelvillas y las bulas etmoidales y todo el etmoides es una anatomía muy variable y usted se siente inseguro, meta el neuronavegador. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer por el paciente, sin abusar. O sea, si usted tiene un adenoma de hipófisis que se siente muy seguro, el seno está bien y le permite la anatomía ubicarse, pues, si usted no se siente que no lo necesita, no lo utilice. Yo creo que nadie está en la obligación ni de no utilizarlo ni de utilizarlo.